Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a lo que es la cuarta sesión de aula virtual de su materia argumentación jurídica, en el que vamos a ver una forma para saber qué tipo de argumentos se pueden destruir y cómo se puede llegar a destruir, por supuesto. A ver, en el ámbito de la argumentación, por supuesto que los argumentos se llegan a construir de diferentes premisas para que se pueda sostener una cierta conclusión. ¿Qué pasa cuando existe una serie de premisas, pero que esas premisas, no importa si sean verdaderas o falsas, no apoyan lo que se está estableciendo a través de una conclusión? Eso es justamente lo que empezamos a llamar como las falacias argumentativas. ¿Y qué tipo de falacias hay? A ver, a lo largo de esta sesión vamos a ver cierto número de falacias, que por ejemplo puede ser utilizar un lenguaje muy vago o muy ambiguo. ¿Y qué quiere decir aquí? Antes de explicar los temas, creo que empecemos a tener una diferencia entre qué son los límites mínimos y los límites máximos. Es decir, hasta qué tanto, hasta qué punto se llega a determinar qué cosa pertenece a qué cosa. A ver, ¿cuántos vasos de refresco tengo que tomar yo para tener un alto nivel de azúcar de la sangre? No lo sé. ¿Cuál es el número de cabellos de una persona para ser considerada que tiene mucho o poco cabello? No lo sé. Y justamente a través de ciertas diferencias que se deben establecer en ciertos datos, es justamente cómo vamos a tener, si no existen esas diferencias como tal establecidas, se puede llegar a construir ciertas falacias. Y vamos a ver también otro tipo de falacias, como el tipo de el hombre paja. Vamos a ver lo que viene siendo las falacias a dominant, que viene siendo un número totalmente, algo muy bajo en el ámbito de las discusiones y los debates, en el cual se ataca más que nada a la persona y a las circunstancias en donde está esa persona en vez del argumento. Y por supuesto, me gusta mucho atacar lo que viene siendo la falacia de el falso dilema, en el cual se polarizan dos opciones totalmente diferentes y en el cual no existe como tal un punto medio o diferentes matices. ¿En qué consiste todo esto de las falacias? Vamos a explicar a detalle los temas. Voy a desactivar mi video y no me estoy yendo a ningún lado, es porque no quiero que exista ningún tipo de falla en el sistema o en la plataforma y pues me pasa de que no se pueda escuchar mucho mi voz. No se trata de que nos trabemos, entonces ahorita a compartir la sesión y después de eso pues ya empezaré pues platicaremos sobre asuntos generales de la materia que sé que a muchos de aquí les interesa. Solamente 22 participantes de más de 370. Ok, pero bueno, vamos a empezar ahorita. A ver, ¿qué son las falacias? Hace un rato yo les decía que no importa si las premisas sean verdaderas o falsas, esas premisas no apoyan una cierta conclusión, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, la falacia es un error de razonamiento en el cual se van a reflejar y va a invalidar ciertos argumentos que llegues a ofrecer. ¿Por qué? Porque puede ser que las premisas de un argumento, acuérdense, el argumento se puede constituir con una serie de dos, tres o incluso un n número de premisas. Ese número de premisas va a desarrollarse a través de una conclusión también, ese resultado final. Si es el caso en que las premisas, el contenido de las premisas, no, repito, no importa el contenido, si es verdadero o es falso, pero si no sostiene una conclusión, es lo que vamos a llamar una falacia argumentativa. Entonces, el argumento puede presentarse por medio de premisas falsas, pero estas no implican una conclusión que sean totalmente verdaderas, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver lo que es la validez y la verdad. La validez que viene siendo una relación lógica entre premisas y la conclusión y la verdad viene siendo el contenido de las premisas. A ver, tú puedes dar un dato verdadero o un dato falso. Esa verdad, si estás diciendo premisas verdaderas, viene siendo lo que es la verdad. Entonces, un argumento puede ser válido pero falso o inválido o con premisas verdaderas. Vean aquí cómo tiene que haber una relación lógica en lo que se establece. ¿Por qué? Porque si se determina una falacia argumentativa en el cual tenemos un montón de premisas, pero una conclusión que no es respaldada como tal, lo cierto es que el argumento va a ser inválido. Muchas veces, de hecho, en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia,
al final, cuando ya viene siendo ya los resolutivos, empiezan a decir tales argumentos resulta inválido por esto y por esto y por esto. ¿Por qué? Porque justamente se llega a determinar, es que no se determina un cierto resultado de tu conclusión con las cosas, con la información que tú me estás llegando a exponer, ¿de acuerdo? Ah, y esto me lleva mucho con la verdad y la validez, con un concepto que a lo mejor no se estudia mucho, es más un tema de derecho procesal, yo lo sé, pero no es lo mismo la verdad que la veracidad. ¿Y por qué lo digo? Hablando ya del mundo jurídico, el juez no está buscando la verdad, el juez está buscando la veracidad de los hechos. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor puedes dar una serie de argumentos, sean verdaderos o falsos, pero si esos argumentos, no, no vamos a llamarle argumentos, vamos a llamarle premisas, una disculpa. Tú estás exponiendo una serie de premisas, pero lo cual el juez únicamente va a determinar cuáles son los elementos probatorios de las exposiciones que tú estás llegando a dar. Entonces, a través de tus premisas con la prueba va a determinar la veracidad, pero ¿qué crees? Que no necesariamente puede llegar a construirse una cierta verdad, porque a lo mejor puedes dar ciertas premisas que son falsas, pero con buenos elementos probatorios y dando una excelente teoría del caso, no construyes una verdad, pero construyes una veracidad creíble de la teoría del caso y por eso el juez puede determinar a tu favor o en tu contra. ¿Y por qué también lo digo? Porque puedes dar también premisas verdaderas, pero una conclusión falsa. ¿Por qué? Porque no hay elementos probatorios para poder llegar a determinar el estado que tú tienes. Y el juez no te va a poder, no te va a resolver como tú quisieras que te llegue a resolver. Ahora, empezamos también, ahora sí, lo que viene siendo el estudio de las falacias. Vamos a empezar aquí con los argumentos, el argumento de montón. ¿Se acuerdan hace ratito que yo les decía que es importante establecer límites mínimos y límites máximos inferiores o superiores de algo para determinar ciertos datos exactos y no caer en los errores? A ver, ¿hasta cuándo, nada más para antes de empezar, hasta cuándo una persona puede considerarse como rica o una persona pobre? Sí, yo sé que algunos se van a decir, es que en la Secretaría de Economía se establecen ciertos medidores macroeconómicos y eso está perfecto, sí, pero vamos a imaginar que no existiera. A ver, si yo nada más tengo un centavo, voy a ser pobre, pero si tengo nada más 2 centavos, posiblemente, muy posiblemente también siga siendo pobre, pero ¿hasta cuándo, hasta cuánto? ¿Y cuál es lo mínimo y lo máximo? Entonces aquí esto nos lleva a el argumento del montón, que justamente va a exponer el uso lingüístico de la vaguedad. Es decir, no se tiene como tal un dato exacto. Y les voy a dar aquí un ejemplo. A ver, premisa uno. Una persona que posee solamente un centavo es pobre, sí, solamente un centavo. Una persona que posee únicamente un centavo más que una persona pobre también es pobre, es decir, 2 centavos, sí, pero aplicando las dos premisas repetidamente, 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos, hasta 1 millón de centavos, 1 billón de centavos. A ver, ¿cuál es el número de centavos que yo debo de tener para dejar de ser considerado como una persona pobre? Por eso les decía que tiene que haber ciertos límites o requerimientos de mínimos y máximos para decir, a ver, una persona con un centavo si es pobre, pero si dos es pobre, pero a ver, tres es pobre, posiblemente cuatro pobres, sí, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, hasta así, hasta un infinito. Pero ¿cuál es ese número vago? Es mejor decir, es que según los datos de la Secretaría de Economía, por los estudios que se hace a través del INEGI, se determina que las personas que ganan tanta cantidad de dinero, ¿no? Ya son consideradas esta clase económica y social. Bueno, está bien, pero estás dando un dato establecido y muy específico, no estás dando un argumento con un lenguaje de mucha vaguedad. ¿Por qué? Porque si utilizas una gran vaguedad, un lenguaje muy ambiguo, lo cierto es que se te va a malinterpretar lo que tú puedas llegar a decir, no se te va a llegar a entender y decir, bueno, ¿qué es lo mínimo y qué es lo máximo? Ahorita pasamos a la vaguedad. A ver, este fenómeno se da lugar al argumento del montón y también a su paradoja. Una expresión es vaga cuando no hay un límite preciso entre los casos que se aplica correctamente y a los casos que no se aplica correctamente. A ver, hay un límite preciso, un cambio minúsculo nunca parecerá suficiente para cruzar el umbral. Yo necesito
sacar un 100 en total para poder acreditar la materia, ¿no? 6.9, no creo que me ayude mucho si yo saco un 6.9, ¿no? Si no, en ese caso, no podía aprobar la materia. Entonces, hay un cierto límite y un máximo. ¿Por qué? Porque si yo construyo ese límite preciso, ya no estoy utilizando la vaguedad. Y el lenguaje ya no es ambiguo. A ver, entonces, ¿cuántos centavos exactamente te hacen dejar de ser pobre? No existe una línea divisoria entre pobreza y riqueza. Ah, bueno, a ver, ¿cuántos cabellos en la cabeza te hacen calvo? No hay un número exacto que marque la frontera entre calvicie y no calvicie. Sí, yo puedo a lo mejor cortarme el cabello muy, muy cortito, pero no necesariamente, pues, eh, presento calvicie, ¿no? Hay otros factores que se pueden determinar. ¿Cuántos logros necesita una persona para sentirse realizado? A ver, ¿cuánta gente debe conocerte para ser famoso? A ver, sí, entonces por eso les decía, a ver, ¿cuántos vasos de refresco hay que consumir para tener un elevado número o índice glucémico en la sangre, es decir, azúcar en la sangre? No lo sé. Entonces, a ver, ¿cuánto cabello tengo que tener para ser o no considerado calvo? No lo sé. A ver, si yo me armo una cierta red social, ¿cuántos seguidores tengo que tener para ser considerado famoso? ¿1000 o 2000 o 10,000 o hasta incluso 1,000,000? No lo sé. ¿Por qué? Porque si yo estoy dando una cierta categoría, si no establezco un cierto límite, mm, por supuesto que estoy hablando de categorías que pueden ser vagas. ¿Por qué? Porque está dando un lenguaje de ambigüedad. Bueno, en cuestiones de lo de que es la pendiente resbaladiza. La pendiente resbaladiza conceptual. En esta falacia se va a aprovechar la vaguedad de una categoría para demostrar que no existe una diferencia significativa entre una serie de elementos que puede pertenecer a algo en particular y otros no. A ver, lo que es el argumento del montón, se puede concluir que todos son bajos o todos son pobres. Aquí, en este argumento, acepta que existe una diferencia, pero argumenta que esa diferencia no es sustancial. ¿Ok? A ver, ¿qué significa que no sea significativa? Entonces, a ver, premisa uno, una persona con un centavo es pobre. La diferencia de un centavo no es sustancial en términos de riqueza. Entonces, una persona con 3 millones de centavos es adinerada. Sí, pero a ver, ¿cuál es esa diferencia sustancial entre ser pobre y ser rico? Por eso les decía que hay que demostrar y establecer cuáles son esos límites inferiores y esos límites máximos para determinar a qué clase pertenece a cada... A ver, un niño de primaria, a ver, ya sabe muy bien que están las filas de los grupos de los niños de primaria. ¿Cuánto debe de medir un niño de tal edad de primaria para ser considerado como chaparrito o un niño muy alto? No tengo no tengo estudios de medicina y no tengo esa autoridad para poder decirlo, ¿no? Ahora, es como si yo también dijera, ¿cuántas páginas debe tener un libro para ser considerado muy extenso? ¿Por qué? Porque no lo sé. Puede ser que a lo mejor yo redacto un libro de 170 cuartillas o 200. Es amplio, no lo sé, pero ¿qué tal si veo un libro de 900 páginas? Eso ya viene, pero como aquí no se establece una diferencia sustancial entre algo mínimo y algo máximo. Entonces, dice, sí, un centavo, sí está bien, 2 centavos eres pobre, sí, 3 centavos también, 4 centavos, sí, pero a ver, ya determíname cuándo pertenece a qué cada clase, ¿de acuerdo? Entonces, justamente por eso les decía, a ver, le repito, no existe como tal una cierta diferencia establecida, pero esa diferencia no es sustancial, es decir, no es como tal determinante. Es como si yo dijera, es que ese magistrado tiene un buen CV, qué actividades ha hecho. Ah, pues esto sí, pero no estás determinando cuáles esos elementos sustanciales para determinar si sí o si no tengo una postura para llegar a construir una conclusión de una serie de premisas. A ver, en lo que es
pendiente resbaladiza de la justicia. La pendiente resbaladiza de la justicia es aquel que aprovecha la vaguedad de una categoría para argumentar que es injusto tratar los casos que son parte de esa categoría de forma diferente a los casos que no entran en dicha categoría. Hay diferentes casos y sí o sí no. Entonces, repito, injusto tratar los casos que son de parte de una cierta categoría diferente a otros que no forman. A ver, vamos a ver, ya que estamos hablando del tema de infantes y de los niños, no es lo mismo un cierto tipo de trato que le vas a dar a un niño de 10 u 11 años a un pequeñito de 3 o 4 años, ¿no? Porque aquí el niño de 3 o de 4 años y el niño de 10 u 11 años están en casos totalmente diferentes. Son categorías totalmente diferentes. Entonces, eso de argumentar, es que es injusto tratar los casos que son parte de forma diferente. A ver, es que hay ciertos elementos donde se tiene que tratar de o visualizar de una cierta manera y hay otros elementos o categorías de otras clases que se deben de tratar de otra manera. Es como si a nosotros nos pusieran, decir, a ver, pónganse a hacer estas matemáticas de ingenieros, órale, cálculo vectorial, oye, y es como si a nuestros colegas ingenieros dijeran, a ver, ponte a redactar una demanda de amparo. A ver, ven cómo puede ser injusto porque cada caso pertenece a diferente tipo de clase y entre diferente tipo de clase es como se debe de tratar lo establecido, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿cuál es el error? Es asumir que la justicia exige diferencias significativas, pero la justicia puede estar ligada a diferencias predecibles. A ver, ¿qué significa? Que lo anterior nos da a que este argumento suele presentarse con la pregunta, ¿dónde ponemos el límite? Entonces, a ver, ¿cuál es el límite mínimo y cuál es el límite máximo para poder tratar un cierto tema? ¿Sí? A ver, repito, a ver, si yo no sé cuánto dinero hay que tener para que una persona sea o no considerada pobre. Ah, es que los datos lo repito, está bien, totalmente. O a ver, en los términos de los índices de glucosa. Es que no puedes pasarte de 100 en ayunas porque si no ya empiezas a tener un cierto problema de azúcares en la sangre. Sí, pero ya aquí ya estamos estableciendo un dato mínimo, un dato límite entre mínimo y máximo, porque así con esta forma ya entras a un tipo de una categoría totalmente diferente. Es como, a ver, en otra escuela, un 6 o un 7 dependiendo del sistema educativo, de 6 o de 7 dependiendo de la universidad. Adelante, pasas la materia, 6.9 o 5.9, no hay forma de que se pueda pasar. Entonces, vamos a ver un cierto ejemplo, hablando que ya nos estamos poniendo muy escolares. A ver, si quien saca 100 aprueba, ok, pero hay una diferencia de 0.01 que no es significativa. Entonces, no es justo suspender a quien no tenga 10, ni siquiera a quien no tenga 0. ¿Por qué? Porque ese 0.01 sí, pero ¿cuántos 0.01 va a haber de diferencia? Entonces el argumento desciende paso a paso. Entonces, si no es justo suspender a quien saca 99.99, no se vale suspender a que saque 99.98 sucesivamente. ¿Por qué? Porque de ese 10 a 9, 99.9 y 99.98, decir, ay, es que no es justo incluso hasta suspender a que tiene 71.13. Y sí, está bien, no es justo. Pero a ver, ¿y a cuándo sí vamos a suspender? De 69.99 o 59.99, dependiendo. Ya vemos cómo cada caso entre los límites empezamos a notar que pertenecen a diferentes casos, a diferentes clases, y dependiendo del tipo de caso, de clase, como quieras llamarle, en estos tipos de ejemplos, es cómo vas a establecer cómo puedes actuar en ciertas medidas de unos u otros. Imagínese también ahorita en materia penal, en un juez, a interponer una pena privativa de la libertad por algún tipo de delito, no te van a, no te van a poner la misma pena si te pusiste a robar ¿qué te gusta? No sé, una verdura de un supermercado, digo, muy risible por decirlo así, a un secuestro, por ejemplo. Como aquí, como la punibilidad, es decir, las sanciones impuestas por el Estado son totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo se determina aquí, para los que les guste el penal?
las diferencias, porque aquí en cada delito empieza cada caso o cada clase como tal. Ven cómo a través de determinar ciertos límites mínimos y límites máximos para categorizar a diferentes personas y poder saber cómo actuar, es lo que se nos va a llegar a establecer, por supuesto. Bueno, a ver. Vamos ahorita a hablar de la pendiente resbaladiza de causal, que lo vamos a también conocer como argumento, efecto dominó o desfiles de errores. Seguramente alguno de ustedes ha llegado a conocer una persona así, pues dice, es que si pasa esto, va a generar una serie de consecuencias y nos va a pasar lo peor de lo peor. Eso, repito, el efecto dominó, desfiles de errores. Entonces, aquí, ¿qué consiste? Que un evento en particular va a llevar inevitablemente a una desgracia mediante una cadena causal de pasos. A ver, vamos a dar un cierto ejemplo. Premisa uno: si permitimos anticonceptivos en las universidades, es posible que con el tiempo lo permitamos en secundarias. Premisa 2: si lo permitimos en secundarias, es posible que los permitamos en primarias. Premisa 3: no debemos permitirlos en primarias, pero para que no se llegue a permitirse en primarias, que no se permitan esos métodos en las universidades. Es decir, no, es que si permitimos tal cosa, va a producir este efecto, causa y efecto, y este efecto va a ser la causa de que pase otro efecto, y ese efecto va a ser la causa para que pase otro efecto, y así sucesivamente, como si tiraras una ficha de dominó y literalmente se caen todas las piezas y se llega a determinar un escenario muy catastrófico como tal. Aquí estamos viendo, sí, de que es que si ahorita permitimos los métodos anticonceptivos en las universidades, después hay que permitirlos en primaria. No necesariamente. ¿Por qué? Porque si tú estableces cuándo se empiezan las edades reproductivas de cada ser humano, es como las autoridades educativas van a determinar si se permite, no, en este caso, en este ejemplo, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, nada más para también considerarlo a lo anterior. Entonces, para la toma de decisiones, si ustedes consideran que una medida puede generar un efecto dominó y este efecto de dominó va a causar varias consecuencias negativas hasta llegar a un escenario catastrófico, así muy brutal, no necesariamente, porque, a ver, ¿y cuáles son tus datos o qué elementos o por qué estás diciendo eso? A ver, ¿cómo sabes que si yo determino una decisión va a tener una causa y efecto sobre un evento posiblemente adverso o no? Eso se llama resbaladiza causal. Resbaladiza, ¿por qué? Porque efecto dominó. Recuerden ese punto. Ahora, en la ambigüedad, una expresión es ambigua cuando tiene más de una interpretación aceptable y correcta. Ok. A diferencia de la vaguedad, que tiene que ver con límites borrosos, la ambigüedad implica que una misma expresión puede cambiar el significado durante el argumento, ya sea accidental o deliberadamente. A ver, puedo decir yo una expresión que puede tener diferentes interpretaciones, ¿no? A ver, si yo digo, el banco está bonito, ¿qué van a estar pensando ustedes? Alguno de ustedes me va a decir que es que tal institución, la sucursal de tal institución financiera está muy bien arreglada y ponen esos colores y las paredes está muy padres. Pero me pueden decir, no, pues es que nada más compré un banco para sentarme y, y tiene estos colores y estos adornos. Por decirlo así, ven cómo puede haber una cierta expresión que puede ser cierta ambigüedad. Y ojo, tiene que tener la misma lectura y redacción. ¿Y por qué digo la redacción? ¿Por qué? Porque una letra puede también cambiar el sentido de una palabra y aquí no hay una cierta ambigüedad. Es como si yo dijera, los coyotes están en el monte. A ver, si yo digo los coyotes están en el monte, monte con M minúscula, literalmente van a pensar en lo del el coyote y el correcaminos ahí en un monte, sí, sí, sí. Pero si yo escribo los coyotes están en el monte con N mayúscula, aquí que estabas hablando del Monte de Piedad posiblemente. Ojo, aquí ya no hay tanta ambigüedad. ¿Por qué? Porque ya hay una cierta diferencia gramatical. Pero si estamos hablando de
una gramática y una escritura exactamente igual que puede dar ciertas interpretaciones, puede ser que estemos dando un lenguaje ambiguo. Aquí es donde se generan los famosos llamados los dobles sentidos, como tal. A ver, ejemplo. A ver. Entonces, tipos de falacias por ambigüedad. Hay diferentes tipos. Falacia del equívoco, anfibología y énfasis. A ver, vamos con lo que es el equívoco. La palabra o expresión se usa con dos significados. Un ejemplo sería el siguiente: los toreros usan una muleta. Por tanto, Paco debe ser un torero porque usa muletas desde que se rompió la pierna. Por lo que para hacer una refutación hay que aclarar que la palabra se usa con dos significados diferentes. ¿Ok? Anfibología. Esto sucede cuando en la construcción de una frase hace que se pueda interpretar de diversas maneras, pero cuando se tiene una mala construcción gramatical, si tú no tienes una correcta redacción, tu lector se va a estar confundiendo un buen. A ver, un ejemplo sería: la otra noche pude ver a un ladrón en pijama. A ver, ¿qué vas a estar pensando aquí? O sea, puede ser que tú estás en pijama y a lo lejos ves a un ladrón, o estás ahí en tu casa o estás caminando en la calle y ves a un ladrón, pero que está usando la pijama. Ven cómo se tiene. Ah, y ojo, esto es la construcción gramatical. Es importante establecer correctamente los niveles de comunicaciones. A ver, la forma de expresarse la forma de comunicar que tiene cada persona es elemental. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes redactar o expresar alguna cierta frase, un cierto enunciado, pero si no tienes una correcta redacción, si lo estás poniendo a leer a mí, voy a estar pensando en diferentes cosas. Entonces, por eso es indispensable, primero tener un buen nivel de comunicación y saber también cómo expresarlo de una manera escrita o verbalmente, según sea el caso, por supuesto, ¿de acuerdo? Ahora, otro ejemplo puede ser: cuando llegó a la altura de Elena, se cayó. ¿Cuál de los dos? Para hacer una refutación, se debe señalar las dos interpretaciones diferentes. A ver, cuando llegó a la altura de Elena, o sea, ¿quién llegó a la altura de Elena? O sea, un niño pequeño que estaba escalando ahí algo y después entonces se cae, o cuando alguien llegó a una cierta altura, Elena en este caso se cayó. Estamos dando un doble sentido aquí, en todo caso. Y ojo, no necesariamente, los dobles sentidos no necesariamente son los albures, sino formas diferentes que tú puedes llegar a interpretar. Énfasis. Aquí se viene siendo un hincapié en un aspecto que cambia el significado usual de una expresión. A ver, un ejemplo. Para vengarse, el suboficial escribió en su informe: hoy el capitán está sobrio. A ver, a ver, si alguien pone, oye, capitán estaba sobrio, ¿qué significa? Una de dos: que todos los días de la semana le gusta embriagarse, pero solamente el día de hoy está sobrio, no se pone en un estado de ebriedad, o a lo mejor el capitán ni siquiera nunca se pone en un estado de ebriedad. Y aquí como tal dices, está sobrio. Sí, está sobrio, pero así como todos los días. Pero a ver, entonces, ¿cuándo está sobrio? ¿Solamente hoy o todos los días? Ah, no lo sé en qué caso puede estar. Otra situación: si alguien dice, ese chiste fue gracioso, para indicar que los demás chistes no generan gracia. Entonces, puede ser también otro tipo de ambigüedad. Vamos con un tipo de argumento. A algunos de ustedes les va a ayudar mucho. Eh, a ver, te atacan a ti, pero no te atacan a tu argumento. Eso se llama argumento o falacia ad hominem. Vamos a empezar con el ad hominem abusivos, que en esta falacia se da un toque al carácter personal del interlocutor en lugar de refutar su argumento. El carácter de una persona es lógicamente irrelevante para la verdad de lo que dice, también llamada falacia genética. Y falacia circunstancial. En esta falacia se argumenta que el ponente debe aceptar o rechazar una conclusión por circunstancias de empleo, nacionalidad o posición política, y no tanto por razones lógicas. Por lo tal, aquí justamente,
cuando tú estás diciendo, tú estás en un debate. Pasa mucho, sobre todo en los debates políticos, y en los medios periodísticos, por supuesto, también se llega a dar ese tipo de falacias en cual una persona quiere comunicar una cierta idea, pero le van a estar diciendo de cosas de es que tú eres tal persona, tú eres esto, y en lugar de decir, a ver, puedo decir, esta reforma es antidemocrática, dicen, ay, es que tú no eres alguien así moralmente digno, ¿no? O circunstancial. Si yo puedo decir, es que esta reforma es antidemocrática, me vas a decir, ay, es que tú trabajas con legisladores de tales partidos o les ofreces consultorías a solamente estos partidos y tienes esta posición política. No, no vamos a escucharte, y además todos te vamos a estar cancelando, vamos a estar haciendo los reels de Instagram y los videos de Facebook hablando mal de ti, pero no estamos atacando tu argumento, estamos atacando en un ejemplo aquí, por supuesto, para quién trabajas o con quiénes trabajas, ¿no? Entonces aquí viene siendo el abusivo totalmente a tu persona, con datos muy relevantes y circunstancial, las circunstancias que tú llegas a tener por tu empleo, por tu nacionalidad, por tu posición política. A ver, es como si yo fuera un árabe si yo fuera un musulmán. Es como si, a ver, es 12 de diciembre, no, 12 de diciembre, perdón, 12 de septiembre de 2001. Creo que muchos aquí ya saben lo que pasó el 11 de septiembre de 2001. Creo que no es necesario que lo diga. Si al día siguiente estoy yo en Nueva York, llámese 12 de septiembre, y yo soy musulmán y yo me pongo a hablar de solidaridad y empatía, eh, en contra también de los actos antiterroristas, pueden decir, no, pero es que tú eres esta raza y la gente de tu país son esto. Y ojo, pues cuántas medidas discriminatorias no se llegar a tomar en los Estados Unidos en ese tiempo, por supuesto. Entonces te estás atacando una serie, pero espérate, yo no estoy haciendo nada, pero es que tú perteneces yo no tengo nada, yo no tengo nada que ver, pero es que estás en una cierta categoría, en una clase como tal, o en una circunstancia, y por eso te vamos a estar cancelando. Ah, bueno. Ahora, ¿cómo se llega a hacer esos silenciadores? Bueno, o forma para que no argumentes. Bueno, vamos a empezar con los silenciadores, que aquí el silenciador establece que debemos ignorar el argumento de alguien por completo. No todos los silenciadores pueden ser falaces, ya que pueden dar contextos con procedimientos estrictos y pueden ser válidos. El silenciador niega que realmente una persona tenga derecho a presentar aseveraciones acerca del asunto, que realmente haya realizado lo que tendría que haber hecho para que fuera verdad. A ver, vamos a ver, de esto de los silenciadores, porque puede haber contextos específicos y establecidos. A ver, si yo estoy en una sala de juicios orales, en una audiencia, ya está, ojo, ya está la audiencia corriendo, ya está presente. Si yo me pongo ahí a estar hablando a medio mundo, el juez les promete, bueno, no, yo no, una persona se pone ahí a hablar, les prometo que el juez, a lo mínimo que haga, y créanme que así son los jueces de estrictos con las audiencias, les van a decir, a ver, les voy a pedir a esas personas que abandonen la sala de juicios orales por alterar el orden en la sala. En un caso como ese, puede ser que sea un contexto totalmente válido. Pero si yo estoy, por ejemplo, en un espacio periodístico, en una mesa de debate de algún periódico, en un panel, y estoy yo dando ciertas posturas y uno de mis contrincantes está poniéndose a hablar o gritar y me impide el uso de la palabra, no es un procedimiento como tal totalmente válido. Puede ser también que haya contextos que sean muy confusos también en determinados momentos. Porque dices, a ver, ¿es válido un silenciador sí o no? Imagínenselo, están presenciando ustedes una sesión en la Cámara de Diputados, ¿no? Y de pronto está bien solemne la sesión y pasa el diputado que se pone ahí, que se pone a gritar y casi quiere hasta golpear a sus compañeros diputados. Como tal, si los silencian van a decir, es que
mi situación o ideología política me están silenciando. Pero dices, a ver, te estoy silenciando también, en todo caso, pero ¿por qué no llevas no estás cumpliendo con un orden de una sesión solemne? Puede haber escenarios debatibles que se puedan llegar a dar contextos en que, a ver, ¿es válido estos iniciadores, sí o no? A ver, descartadores. En un descartador comienza con premisas acerca de una persona en particular que hace una observación o presenta un argumento y termina con una conclusión con la intención de que los argumentos de esa persona no sean buenos argumentos. Eh, vamos con un ejemplo y después voy a mencionar otro ejemplo. Un ejemplo sería sobre una industria de combustibles fósiles que argumenta que el cambio climático y la importancia de las energías limpias y renovables son un engaño. ¿Por qué? Porque su interés es, tienen un gran interés en evitar regulaciones, hace que sus razones deben tomarse en cautela. A ver, repito, descartas el argumento de una persona o de un grupo de personas por una cierta condición. Dices, no, tú no vales. A ver, es como si un medio de comunicación se estableciera. Imagínese una conferencia a las 7 de la mañana de una personalidad política muy, muy importante y esas conferencias que, o sea, todos los días a las 7 de la mañana, bueno, están los ejercicios comunicativos y dentro está un reportero y dice, oye, ¿qué opina usted de que el país está teniendo esta cifra de número de desaparecidos y esta personalidad política dice, ¿quién lo está poniendo? El periódico tal o la revista tal, y va a decir, esa revista o ese periódico no tiene credibilidad. Eso es un gran ejemplo de descartador. Y es una falacia. Y es una forma pésima de poder argumentar algo, ¿eh? También negadores. Un negador es un argumento que comienza con algunas premisas acerca de una persona que está haciendo una observación y termina con una conclusión con la intención de negar la conclusión de otra persona. Lo anterior establece que los negadores falaces se niegan en la conclusión de alguien basándose en características relevantes de la persona. Se parece muchísimo a los descartadores. ¿Por qué? Porque en los descartadores vas a descartar totalmente a la persona por una circunstancia que llegue a presentar, posición política, estatus socioeconómico, con quién trabajan, no lo sé. Incluso esta nacionalidad puede llegar a pasar, ¿no? ¿Cómo puede haber ciertos ejemplos que generen cierta discriminación? Y dices, no, es que esto no, el argumento de él no es válido por tal cosa. Pero, ¿y los negadores en qué se diferencian? Yo te puedo decir, no. Dicen, no, es que, a ver, un ejemplo. Es que la delincuencia organizada ha ido en aumento de acuerdo a esos datos que establece el INEGI. No, no es cierto. No, pero es que no, no es cierto. Entonces se está haciendo la alusión. A ver, ¿quién eres tú? Bueno, yo vengo también de este medio. O, ¿sabes qué? Yo trabajo con tales personas. O, ¿sabes qué? Soy de esos estados. Dice, si no estás en si no estás viviendo en tal estado, mejor ni siquiera opines. Y todo lo que digas, no. Bueno, pues. Entonces, nada más, entonces, aquí ya estamos viendo cómo los argumentos dominen, si se te ataca totalmente por tus circunstancias, no te atacan a tu argumento, te atacan por quién eres o las circunstancias de con quién estás. Repito, una ideología, un trabajo o a quienes estás prestando un servicio profesional, una nacionalidad, bueno, puede ser que hasta incluso temas de género, ¿no? O incluso hasta tema de etnias, no sé, puede llegar a pasar, no lo sé. ¿Y cómo te van a atacar? Te van a silenciar, no te van a dar el uso de la palabra, te van a descartar y te van a decir, cuando tú estás dando ciertos datos, te van a decir, no, no, no es cierto. No, es que sí, no, no es cierto. Y nada más para hacer aclaración, porque eso se llegó a determinar mucho en la época del régimen de Tercer Reich en Alemania de 1930, bueno, en la época del nazismo, una mentira repetida varias veces se puede malinterpretar y se convierte falsamente en una verdad. Entonces, bueno, apelaciones emocionales. Ad populum, ad misericordiam y ad baculum.
En la falacia ad populum, esta falacia es una apelación a la emoción, ya que reemplaza la evidencia racional con un lenguaje expresivo para provocar emociones fuertes como entusiasmo, ira u odio. Ujú. En esta falacia es el recurso favorito de propagandistas y publicistas. Ad misericordium. En esta falacia es una apelación a la piedad, ya que manipula el altruismo de la audiencia. Les voy a dar un ejemplo, por supuesto. Imagínense un joven, eh, a ver, el joven está en una plaza, no, está en el estacionamiento de una plaza. Se está estacionando, se estaciona se estaciona con su camioneta otra señora y muy cobardemente el joven le golpea muy, muy fuerte a la señora, una señora que puede ser su mamá. Y bueno, la fiscalía lo llega a querer culpar de feminicidio en grado de tentativa. Existe el debate de, a ver, ¿fue lesiones o fue feminicidio en grado de tentativa? Eso es otro debate totalmente diferente. Pero en las audiencias, el joven dice, por favor, libérenme, si quieren, denme un montón de patadas aquí en la audiencia, pero libérenme. En un caso como ese en particular, le estamos diciendo la piedad al juez en el tema para que el juez se apiade de él en la audiencia. Eso es un ejemplo de una apelación emocional ad misericordia. Ad baculum. En esta falacia es una apelación a la fuerza o amenaza para producir una aceptación que suele emplearse con sutileza mediante amenazas veladas. Es decir, a ver, o haces esto o vas a tener esas consecuencias negativas. No sé, es como si, a ver, las extorsiones, por ejemplo, se llegan a tomar porque existe aquí un temor fundado. A ver, asista a tales lugares y deposita tanto dinero porque si no, vamos a utilizar un uso excesivo de la fuerza. Se está dando amenazas veladas. Falacia de circularidad. Una falacia de circularidad ocurre cuando la conclusión de un argumento esté contenida en alguna de las premisas. A ver, entonces se escriben las premisas de un argumento y una de las premisas resulta ser la conclusión. Entonces, premisa 1 tiene un argumento. Premisa 2, el argumento 2 tiene la conclusión y la conclusión es exactamente la misma que el argumento. Es como si yo dijera, a ver, déjenme pensar en algún ejemplo práctico y en particular. Eh, el helado de vainilla eh, es de una buena marca y el helado está muy rico. ¿Cuál es la conclusión? Y la conclusión, yo digo, el helado es muy rico, pero es que eso es que lo dijiste en las premisas, en la construcción de tu argumento. No, no, pues, pero yo voy a repetir si yo quiero alguna premisa que yo tenga, no importa si es la premisa uno, la premisa 2, la premisa 3, no es importante, pero se repite en la conclusión. Falacia de petición de principio. En esta falacia se consiste en suponer la verdad de lo que uno quiere probar sin un argumento debidamente, es decir, no ofrecen razones que prueben una pretensión. Y pasa mucho esto con los debates probatorios cuando se está en un procedimiento legal. Repito, suponer la verdad de lo que uno quiere probar sin argumentarlo debidamente. A ver, tú estableces una serie de premisas para una conclusión, para tal persona es eso, ok, ¿y cuáles son tus elementos probatorios? No lo sé, no las tengo, entonces no estés dando de entrada cosas que no. Otro ejemplo, eh, el Papa dice que es infalible, todo lo que el Papa dice es verdad, por lo tanto el Papa es infalible. El argumento es válido, pero pide la cuestión, no podemos creer la premisa 2 sin aceptar la conclusión. Repito, el Papa, o sea, la máxima figura de la Iglesia Católica, dice algo que es infalible y todo lo que diga el Papa, todo va a ser verdad. Entonces, como el Papa es infalible, todo el argumento, todo lo que va a decir es cierto. Es como si yo dije una personalidad política, por ejemplo, o una personalidad periodística, como quieran, dice, es que es infalible, pero todo lo que diga esta persona es válido. Dice, no, pero no es cierto porque, a ver,
Es como si una personalidad política dijera, a ver, estamos en un nivel de salud, o sea, nuestros hospitales, nuestras clínicas tienen la misma calidad y tienen una infraestructura como alguno de los países de una región de Escandinavia, o sea, Suecia, Noruega o Dinamarca. Así está el sistema de salud. ¿Quién lo dice? Tal personalidad política o periodística también, porque puede pasar. ¿Es cierto o no? Pero es que es infalible. ¿Cómo sabes que tus argumentos es verdad? Entonces, quiere imponer una cierta autoridad solamente también por lo que dice una cierta personalidad. Ahora, vamos ahorita a la refutación por razonamiento paralelo. Aquí consiste en encontrar un argumento con exactamente la misma forma que el original, pero que sea claramente una falacia. Si el paralelo es inválido, el original también lo es, pues es la validez que depende solo de la forma. Vamos a un ejemplo. Argumento original. Si mi salario sube, puedo comprar una casa mayor. Luego, si todos suben de salario, todos podrán comprar casas pues, mayores, o sea, más grandes. ¿Cuál es el argumento paralelo? Si una persona se pone de pie en béisbol, verá mejor. Luego, si todos se ponen de pie, verán mejor. ¿Es totalmente falso? Sí, a lo mejor dice una persona, es que yo me pongo de pie en el estado de béisbol o de fútbol y yo veo muy bien el juego. Sí, sí, señor, pero tú mires un 80 y tantos, 1,90 y le vas a estar tapando atrás al niño pequeño que no va a poder ver el partido. Aunque se pare el niño, si se pone de pie, no lo va a poder ver. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a determinar si un argumento es válido o no? Hagamos lo equivalente entonces a ver, argumentos paralelos. A ver, si mi salario sube, puedo comprar una casa mayor. A ver, si todos tienen un salario más alto, de por sí, ¿qué tan alto es el salario? ¿Todos pueden comprar casas mayores? No necesariamente. A lo mejor puede ser que algunos le puedan comprar una casa un poquito más lujosa, pero a lo mejor otros no, porque ¿qué tal si ya tienen un salario muy elevado, ya tienen una cierta casa muy elevada y todavía otra casa más elevada? Difícil que eso llegue a pasar. Entonces, hagan esos elementos de paralelo. Y justamente, a ver, eh, mm, antes de tú darme ciertos argumentos, determina qué es lo equivalente con lo que tú me estás queriendo decir. O sea, si tú me quieres decir que si aumentamos tales medidas de seguridad en los centros penitenciarios y vas a determinar que para, vamos a decirlo así, fomentar el desarrollo económico, vas a dar más apoyos sociales para salvar la economía de un país, no necesariamente. ¿Por qué? Porque entonces vean cómo los equivalentes y con eso pueden destruir algún tipo de argumento. De mis favoritas, falacia del falso dilema o la falsa dicotomía. Aquí es una polarización de solo de dos a dos personas. No aceptan matices, no aceptan algo que puede posiciones grises, no. Aquí es todo blanco o todo es oscuro. A ver, aquí en esta falacia se analizan solamente a dos opciones. Solamente se van a reducir a dos opciones que son totalmente opuestas, contradictorias y todo, en un escenario a modo. Bueno, yo creo que a lo mejor sí, como un ejemplo sería mencionar que en un sistema político y partidista, mencionar que un partido que represente la democracia y el otro que presente la dictadura, cuando ambas instituciones políticas tienen varias expresiones ideológicas. Es como si dijeran, bueno, ya creo que sí puedo hablar al menos un poquito de los Estados Unidos en este caso. Partido demócrata y partido republicano. A ver, es como si dijeras, es que los demócratas son muy liberales y muy democráticos y todo, y es que los republicanos son lo peor de lo peor. No dudo que en tal partido, con los rojos, no haya personas muy nefastas, pero también puede ser aquí con los demócratas, porque puede también ver los elementos. Ah, y ¿a dónde voy también con esto? Esos debatitos que se ven en internet y en la televisión de las izquierdas y la derecha, eso se llama falacia del falso dilema o falsa dicotomía. Es lo más bajo que se quieren hacer. Todo el mundo lo está llevando a la práctica. No lo utilicen y se lo llegan a utilizar en contra de alguno de ustedes. Dices falacia del falso dilema o la falsa dicotomía. Y van a decir un ejemplo como este. A ver, ¿qué quieres tomar?
¿Quieres un jugo verde que tenga los mejores nutrientes y aumente mucho tu salud? ¿O quieres un jugo de naranja o de toronja que dañe toda tu salud por tus niveles de azúcar y de un momento a otro aumenten elevadamente todos tus niveles de colesterol y triglicéridos y glucosa? No va por ahí. Reductio ad absurdum, que viene siendo reducir al absurdo. En esta falacia se toma una premisa o conclusión y se demuestra que implica algo obviamente falso o ilógico. Un ejemplo sería, la mejor manera de combatir el robo es eliminar las condiciones que lo hacen posible. Ajá. Si fuera cierto, habría que eliminar el oxígeno y el agua, condiciones que también hacen posible el robo. Entonces, ven cómo el argumento pues, puede ser absurdo. Repito, ¿cómo vas a combatir el robo? Elimina las condiciones que lo hacen posible. Pues sí, entonces elimino el oxígeno. Si no hay oxígeno o agua, no puede haber robo. Por eso les decía también, hay que ser, hay que saber cómo expresar, hay que tener una muy buena comunicación para dar tus mensajes de una manera verbal o escrita. ¿Por qué? Porque también con esos tipos de argumentos estamos regresando a lo que son las ambigüedades. Nada que ver. Por eso es importante ser muy específico cuando tú estás redactando algo. Dices, es que vamos a eliminar las condiciones que lo hacen posible. A ver, ¿qué tipo de condiciones? Dices, vamos a eliminar las condiciones como, no sé, la pobreza en ciertos lados, la desigualdad macrosocial, vamos a alfabetizar, vamos a poner escuelas, no lo sé, pero tienes que tener un mensaje muy completo y bien establecido en el que tú cual puedas comunicar. Pasemos ahorita a la falacia del hombre paja. En esta falacia se exagera una valoración para que un argumento sea considerado negativo, es decir, se malinterpreta el argumento o hipótesis que se intenta refutar, rebatiendo, repito, una versión distorsionada del lugar. A ver, un ejemplo sería decir que RT está en contra de las nuevas tecnologías porque pretende hacer un retroceso social y tecnológico de miles de años. Es 1993, 1994 y yo en el Senado les digo a todos, estoy en contra del Tratado de Libre Comercio con América del Norte porque soy muy a una corriente nacionalista y aparte, es que él está con sus corrientes nacionalistas porque quiere impedir el gran progreso y económico de la nación que se puede llegar a tener, ¿no? Es algunos ejemplos que se pueden dar. A ver, vamos ahorita, ya es la biografía. Eh, a ver, de lo que hemos visto, repito, lo que hemos visto a lo largo de esta sesión. ¿Alguna duda? Ya después pasamos a los temas generales, ¿eh? Dice, a Populum me recordó a los Rileys de Trump. Ay, yo creo que a de muchas otras personalidades, Albert, pero bueno. A ver, ¿alguna duda con lo que hemos explicado a lo largo de esta sesión? Si no, para pasar a los temas interés generales de interés general de la materia. Que hay un par de cositas que tenemos que hablar, ¿de acuerdo? Eh, ¿Alguna duda? De mi parte, todo bien, profe. Bueno, como tal, no estoy viendo dudas. A ver, voy a dejar de compartir. Ahora sí, Gracias, todo vamos. bien, profe. Todo bien. Perfecto, perfecto. A ver, vamos a pasar ahorita a a los intereses generales de la materia, a anuncios generales. Pero bueno, a ver, como tal, la elaboración del primer curso era hasta el lunes a más tardar a las 3 de la mañana, ¿de acuerdo? Eso, y se los yo sé que muchos de ustedes no están en ese problema, pero puede ser que algún compañero o compañera, no lo sé, estoy en ese desconocimiento de quiénes de aquí de esta sesión están en esta situación, por alguna situación no pudo.
Hay algunos de ustedes que me han contactado por mensaje y diciéndome que si le pudiera habilitar. Miren, en lo que es al menos en una materia de Coursera, como tal, yo no tengo esa facultad de habilitar o no habilitar un curso vencido, si es que estamos todavía en los cursos, si el curso está en ciclo, pues, o sea, no estamos en la última semana. Si me dicen, es que en la semana 7, es que, profe, ya no terminé, lo lamento mucho, pero ya no te puedo ayudar. No porque no quiera, sino porque la plataforma no me deja. ¿Alguno de ustedes que no finalizó el primer curso está en una situación de que la plataforma les aparece bloqueado o no visible? A ver, ¿cómo está eso? Porque no debe de pasar, ¿eh? Y hago el comentario, ¿eh? Eh, en teoría se puede todavía se puede esta semana. Yo mañana de todos modos le voy a comentar a coordinación académica, voy a exponer esta situación, pero necesito que si alguien de aquí está en una situación que me comente, prendan el micrófono y hablen. ¿Alguien está en esa situación? Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo esa situación igual con la primera actividad. ¿Cuál es esa primera actividad? Mm, ¿Te refieres al curso? O sea, el primer curso de cómo razonar inductivamente o cómo? ajá, el que dice VM IA y lo dice Ah, no, Playground. ya el de Playground. Ah, no, 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 por ese no se preocupen. No, 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 no. A ver, VMAI Playground es una inteligencia artificial que tiene la plataforma de la universidad eh, para materias de Coursera. No es necesario que abran esa IA. Es como si Blackboard con VM, pues una materia, esta por ejemplo, tuviera su propio ChatGTP o Geminis o, no, bueno, todas esas aplicaciones de IA, no es necesario, no es una actividad que tenga un valor como tal y aparte no se evalúa en el centro de calificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, no se preocupen, no es necesario abrir VMAI Playground. Lo pueden preguntar con, para los presenciales pueden estar totalmente seguros que en las secciones de materias en línea y les van a decir lo mismo que les estoy diciendo. No se preocupen por VMAI Playground. Eh, pero volviendo al tema, a ver, alguien de aquí está en el supuesto de que en el primer curso de cómo razonar inductivamente. A ver, pero ¿qué me dice Rosalia Carlos? ¿Es para soporte para todas las clases o algo así? No, profesor, el playground. Mira, no me gusta decir esto que voy a decir, pero no, ni siquiera es un tipo de soporte en cuanto a problemas en la plataforma. Para eso son los tickets de ayuda que van a solicitar, que algunos de ustedes pueden llegar a solicitar, pero no, ni siquiera es eso. La verdad es que, mira, yo nunca he utilizado esa IA, esa inteligencia artificial dentro de la plataforma, pero lo que sí te puedo decir, Rosalía, es que no, ni siquiera es para dar soporte. Para dar soporte hay dos opciones. Si es para algo dentro de la plataforma, van a irse al menú que es la letrita de su nombre, que está del lado derecho hasta arribita, y ya le ponen en apoyo o soporte, y les va a abrir un chat y ya lo que les van a abrir lo que es el centro de apoyo a estudiantes. Y si fuera un tema dentro de la plataforma de UM, ya es con un ticket de ayuda que van a pedir. Pero sí, no, descarten lo de VMAI Playground, esa inteligencia artificial. No, pero alguien está en el supuesto de que no termina. Y ojo, no se está exhibiendo nadie, nada más para aclarar, todos somos muy respetuosos, por favor, de que dices, porque hay algunos de ustedes, muy poquitos, que me dicen, profesor, es que mi contenido me aparece bloqueado. En teoría no debe de pasar, por eso yo mañana voy a hablar con coordinación académica, pero ¿alguien de ustedes está en ese supuesto? Yo, maestro. Híjoles, pues bueno, era importante que lo dijera. Eso es
porque algunos compañeros, pues, no. Adelante, Karina de Los Ángeles. Adelante, Carolina. Si pudieras prender tu micrófono. Dice, no sé cómo activar el micrófono. Es que, pero se está habilitado. Híjoles, es que hay dentro de las opciones, me dice, se batalla. Si quieres, Maestro, escribe. ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Perdón la interrupción. Yo igual estoy en esa situación. Me sale ya calificado, pero todavía no me permite realizar nada. Pero, a ver, una duda. Entonces, todavía no terminas el cuestionario final del módulo 5. O ya te aparece calificado, o cómo está ese tema. Me sale todo calificado. No me Ujú. deja realizar nada. Nada, 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 nada. Ok, ok, ok. Vamos a hacer, miren, denme oportunidad. A ver, en teoría se supone que todavía está, porque sí, lo de mediante Coursera, sí. Y es que esa es la vía adecuada, Carolina, lo que pones en el chat. Yo de todos modos mañana voy a hablar porque hace ratito estuve contestando algunos mensajes que me decía, profe, es que me aparece bloqueado el contenido. Y dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Estoy detectando un pequeño patrón, no son muy poquitos casos. Eh, yo lo que puedo hacer es hablar mañana en coordinación académica para explicar esta situación. Por favor, mándenme captura de pantalla. Necesito una captura de quienes me han mandado un mensaje. Nadie me ha mandado captura de pantalla. Y estoy casi seguro que me van a decir algo como, profesor, mándenme, me puede mostrar captura de pantalla en conexión académica para saber cómo está el problema. Y como no tengo esos elementos, difícilmente voy a poder dar mucho el apoyo que yo quisiera tener, ¿no? ¿Alguien levantó ahorita la mano de nuevo? ¿Quién la levantó? Porque, a ver, vamos a ver. Entonces, yo mañana, de todos modos, voy a hacer esa revisión. Sí, porque hasta donde yo sé, todavía se puede realizar el primer curso, aunque era preferible realizarlo en estas primeras 3 semanitas. Pero bueno, ya lo hecho está. Trataré de dar una solución y esa solución la notificaré a ver, el famoso chat grupal. No me gusta mucho la existencia de ese chat. No debería, esos tipos de grupos en las plataformas no deben de estar. O sea, eso de los grupos de mensajes es más que nada en las materias tradicionales o online, cuando están trabajando en actividades en equipo. Pero así todo el grupo no me gusta mucho. No sé quién lo creó, no importa, ya. No me voy a poner inquisitivo, pero bueno, está bien. Dependiendo de lo que me digan el día de mañana, lo voy a hacer saber por ese mensajito, por ese mensaje donde está todo. Me dice, maestro, el siguiente tema es para este lunes. Sí, justamente, recomendación, vean también los anuncios y también vean el encuadre de la materia. Ahorita ya estamos en lo que en unidad 4 semana 4 lo que viene siendo su segundo curso de cómo evitar las falacias. El primer curso tuvieron 3 semanas, porque es considerado como el más complicado. Este curso solamente tienen esta semana. Entonces tienen hasta la máximo 3 de la mañana de este lunes que viene para poder realizar el segundo curso. Y ojo, lo dije en las clases anteriores y lo voy a volver a seguir y lo voy a volver a decir y lo voy a seguir diciendo para quienes vayan a elaborar ya el último curso del arte de negociar. Chicos, a diferencia de los otros 2 cursos, el arte de negociar es un curso mucho más pequeño, mucho más chico, o sea, mucho más fácil o rápido, y ahí se promedia el cuestionario de los
se promedian los 4 cuestionarios. ¿Por qué? Porque hay casos muy tristes en los cuales se confían, algunos estudiantes se confían que, ay, es que en el primer y segundo curso era el último cuestionario, ok, nada más voy a hacer el último cuestionario y saco tal calificación, solamente hiciste un cuestionario, son los 4 cuestionarios, se promedian y es lo que se va a tu centro de calificaciones. No te sorprendas si solamente elaboras el último cuestionario, sacas 8 y te aparece que sacaste 2 en el curso, porque no hiciste los otros cuestionarios. Por favor, se los digo. Eh, Quienes estén recursando también, bueno, mande mensaje. Si ya me mandaron mensaje quienes estén recursando, está bien, no hay ningún problema. Y les voy a decir también el porqué de eso. Porque muchas veces con las personas algunos estudiantes que están recursando, llegan a obtener fallas técnicas muy graves en la plataforma y la única vía es otorgándole una nueva licencia de invitación que es de coordinación académica, pero solamente es en el caso de los recursadores, porque luego ni siquiera les deja entrar a la plataforma. Entonces, es que mi primer curso sí me dejó y en el segundo curso, cuando reprobaste la materia, ¿cuál curso no hiciste? Es que no hice el tercer curso. A ver, ¿y puedes ahorita realizar el tercer curso? No, no puedo. Es por eso. Por eso les digo que lo hagan. Y felicidades a quienes están asistiendo a las sesiones de aula virtual. Nada más los digo, y no es un modo, no me estoy quejando con ustedes, no es que es un regaño con nadie, ¿eh? Pero a ver, ¿qué me dirían ustedes si menos de la mitad, y más, ni siquiera la cuarta parte, ve los anuncios no, y tampoco ven las grabaciones de aula virtual que se tienen y muchas de las dudas, porque por ahí una persona me dio a mencionar en un mensaje privada, decir, es que maestro, hay muchos compañeros que están dando ciertas preguntas, pero son cosas que están tanto en los anuncios o de lo que usted dice en las sesiones de aula virtual. Entonces, yo espero, no, ojalá que pues la gran mayoría de, pues, compañeros que están dentro de esta materia, pues sí puedan, ojalá vean las grabaciones. Si no quiere ver el desarrollo temático, díganles que al menos la última parte, porque es cuando hablamos de los temas de la materia. Si me dicen, no, es que no quiero, es que no me interesa ver a profe hablando sobre los temas, está bien, no te preocupes, pero entonces al menos en la última parte, para que tus posibles dudas que tú tengas sobre temas de Coursera o situaciones, ahí están las respuestas. Ese, profesor, parece que podemos repetir el primer curso si queremos. ¿Contaría otra vez en la calificación o ya no cuenta? A ver, Rosalía, necesito que me ayudes ahorita con esto. Eh, ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? A ver, ¿por qué te lo digo? Digo, Rosalía, aquí, ahorita lo que pusiste en el chat. A ver, escribe en el chat. Ve, por favor, al primer curso, el de cómo razonar inductivamente. ¿Te aparece disponible el curso o te aparece no disponible y bloqueado? Escribe, no importa lo que, escríbelo por chat para saber si ya está resuelto ese problema de la plataforma Coursera. Dice, a mí ya me aparece no disponible. Es lo que les estaba diciendo. Me dice, sí, de hecho, mándenme solamente algunos de ustedes, digo, no todos, pero quienes estén en la situación, quienes están aquí presentes, mándenme captura de pantalla solamente, por favor, para mostrárselo a coordinación académica. Yo ya les voy a decir una respuesta. Adelante, Cort, Jaime. Adelante, compañero Cort. Hola, buenas noches, maestro, y buenas noches a todos los compañeros. No, nada más quería hacer un comentario que ojalá les sirviera a los compañeros que tienen problemas con el sistema. A mí varias veces me apareció, eh, después de alguna sesión fuerte o de varios minutos, horas, después ya no podía entrar y me decían, el sistema no reconoce a la universidad, así de plano, y no me dejaba entrar. Pero después de unas horas, eso
y yo trabajo muy temprano, entonces lo hacía a las 7, 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, al filo de las 12 ya podía entrar nuevamente. O sea que hay que insistir. En mi caso personal, me hizo varios extraños el sistema, no me dejaba entrar y después ya me dejó entrar. Solamente era insistir, porque a veces sí se actúa imprudentemente el sistema. Nada más les quería compartir esto porque ojalá que les sirva para insistir, no únicamente ya me dijo el sistema que no se puede y entonces ya no se puede, sino que hay que insistir según mi experiencia y eso me benefició. Era lo único que quería compartir, deseándole la mejor de las suertes a todos los compañeros. Sí, porque un común denominador de esos mensajes, de quienes mandaron esos mensajes, es que o me lo mandaban o muy, muy tarde en la noche, ya madrugada, o muy, muy temprano en la mañana. Entonces, no sé si sea por una cuestión de horarios. Yo de todos modos voy a hacer una revisión de lo anterior con, en coordinación académica y pues ya se determinará, dependiendo de lo que me digan, pues ya daré comunicado oficial. Vamos a ver. Espero que tengamos una, este, dice, yo sufrí mucho y al pedir asesoría me pidieron que limpiara mis cookies y funcionó. Sí, es correcto también, Antonio. Muchas veces cuando tienen problemas con la plataforma, muchas veces que no se puede ingresar es porque tienen cookies. Nada más chequen sus navegadores o conexión a internet y también limpia sus cookies y ya no van a tener problemas. Pero me parece que en este caso puede que aplique un tema diferente. Se supone que todavía tiene que estar estos días, o debería estos días, porque fue parte de lo que llegué a conversar con autoridades académicas de la universidad. Entonces, deme oportunidad de hablar lo anterior, porque si hay problemas para que hablen en coordinación académica, le notifiquen al área de Coursera y pues tomen mantenimiento al respecto. Me dice, profesor, igualmente sufrí, pero sí pude finalizar, es buscar ayuda y sí hacerlo con tiempo. Sí, es que se supone que sí tiene, miren, por eso les decía como recomendación desde el inicio de la materia que es peligroso dejar todo al último momento. Pero bueno, ya las cosas que están, ya hecho está. Ya no hay, ya no sé, no puedo cambiar algo que ya pasó. Voy a determinar qué soluciones se puede dar, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿alguna duda más? Profesor, buenas Eh, noches. Disculpe la buenas No, molestia. noches. licenciado, todo bien. Hola, ¿alguien estaba hablando? Sí, sí, profesor. Adelante. Buenas noches, compañeros. Profesor, en mi caso, sí pude realizar, al parecer, todos los cuestionarios que venían, pero la Ujú. verdad es que al final mi calificación no fue muy, muy buena. Entonces, esa calificación ya está, ya se queda ahí, o ahorita con lo que está pasando podemos volver a hacer el examen y quizá aumentar la calificación. Sí se puede, en teoría, pero es que es parte de lo que algunos de ustedes me comentaban. ¿Por qué? Porque vi por ahí un par de mensajitos que me decían, profe, ¿puedo volver a elaborar el examen y elevar mi calificación? Sí, sí se puede. Tienes oportunidad de hacer 3 intentos seguidos en un periodo de 8 horas, es decir, tuviste un intento, sacaste esta calificación, no me gustó, voy a hacer otro intento y otra calificación baja, no me gustó y otros 3 intentos, un tercer intento y otra calificación baja, hay que esperarse ahí 8 horas para que el sistema de Coursera habilite ya el examen correspondiente. Pero si algunos de ustedes me están indicando que tienen como que bloqueado al menos el primer curso, por eso, deme oportunidad de hacer esa revisión con coordinación académica para que puedan, eh, para quienes no han elaborado el primer curso, ya que elabórenlo. Y si lo elaboraste y quieres subir tu calificación, está bien, solamente no vayas a elaborar otra vez los cuestionarios de los módulos, solamente en el cuestionario final del módulo 5. Pero ese comentario, esa instrucción la voy a dar
Espero que el día de mañana sí me dan una respuesta. Pero bueno, ¿alguna otra duda? ¿Sí? ¿Cómo? Muchas gracias, le agradezco mucho. Nada que agradecer. Bueno, veo que no hay más dudas. Am, Tratan de ya no utilizar ese chat general, por favor. Pondré yo ahí, ¿por qué lo digo? Porque luego preguntan, se llegan a plantear ciertas preguntas, pero como pueden algunos establecer varias preguntas, varias respuestas diferentes, puede generar mucha confusión. Es un arma de doble filo un grupo como esos. Es por eso que les decía que no es recomendable. Pero bueno, en todo caso ya les haré darle los anuncios correspondientes, ¿de acuerdo? Bueno, veo que no hay más dudas. Con esto damos por finalizada la sesión de aula virtual y les mando un cordial saludo y excelente noche. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Igualmente. Que Dios lo bendiga. Gracias, profesor. Hasta la siguiente Hasta semana. luego. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Buenas noches a todos. Excelente noche.